¿Qué hubo, pues? En un toque de Romero seguimos con el mismo formato y estamos atentos a varias decisiones judiciales. El país se enteró la semana anterior de la orden de arresto contra el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y el general de la policía, el general Óscar Ateortúa. La orden de arresto se da por un desacato a una tutela que un juez de Chinchina Caldas le otorgó a un mayor de la policía, quien exigía que fuera ascendido en la institución por haber cumplido el tiempo mínimo necesario. En la policía se tomaron varias decisiones para evitar que ese ascenso se materializara y para el policía le estaban vulnerando sus derechos, así que el juez se los otorgó, pero el ministro y el director no cumplieron la orden. Todo el país está en vela para ver cómo van a resolver este lío. Un lío que ya se resolvió y también en los tribunales fue el de la curul en la Cámara de Representantes por el partido FARC que mantenía Jesús Santrich. Y es que el Consejo de Estado le declaró la muerte política a Seuxis Pausías Hernández, más conocido como Jesús Santrich, luego de que éste no asistiera a un mínimo de 6 sesiones en la legislatura que acaba de terminar. Todos sabemos que Santrich volvió al monte junto a Iván Márquez para fundar la segunda Marquetalia, así que el Consejo de Estado no solamente le declaró la pérdida de su curul, sino que además lo inhabilitó para volverse a presentar a un cargo de elección popular. Volvimos al pasado. Otro retorno al pasado es el que tuvo el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en la Fiscalía General de la Nación. Y es que el ente acusador volvió a citar a la exsenadora Piedad Córdoba a declarar en versión libre sobre lo que ella dice conocer en el caso. Para la Fiscalía General han sido varias las entrevistas donde la exsenadora ha dicho que conoce y tiene las pruebas de qué pasó realmente en ese caso. Ya la había citado el 2 de octubre a versión libre, pero la exsenadora no asistió. Así que la volvió a citar para el próximo 14 de diciembre en una diligencia que tendrá el país en vilo. La citación se da después de que las FARC anunciaran su autoría intelectual y material en el crimen del ex candidato presidencial conservador. Vamos a ver si de verdad tienen alguna razón. Después de esta pausa va a acompañarnos un senador que nos va a dar varias luces sobre el futuro político de Colombia. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, y acá seguimos en un toque de Romero para darle paso a nuestro invitado del día de hoy. Él es senador de la República por el Centro Democrático, proviene de esa bellísima tierra boyacense. Le doy las buenas noches al senador Ciro Ramírez. Senador, ¿cómo va? Hola a todos, ¿cómo les ha ido? Camilo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos siguen. Bueno, senador, arranquemos esta entrevista con una pregunta precisamente de su tierra, de Boyacá. Una tierra esencialmente de campesinos, con gran producción agropecuaria y que ha sido una de las más afectadas por la pandemia y por la recesión económica que esta ha significado para el país. Desde el Senado de la República y con su experiencia y su liderazgo, ¿usted cómo cree que el Congreso le puede responder al agro colombiano? Pienso que hay muchos retos, pero creo que hay uno muy importante y es darle una organización al sector agropecuario. Cuando hablo de organización es que no sigamos en el círculo vicioso de los pequeños campesinos o pequeños productores, dándolo de vueltos, esperando que el intermediario se quede con todo el margen y ellos mirando a ver qué cultivan mañana. Primero, hay que darle organización y planeación a la producción. Segundo, acercar el productor al mercado. Tercero, tecnificación o valor agregado en el producto. Asistencia técnica. Creo que es fundamental buscar mercados tanto nacionales como internacionales. Creo que fue acertado el gobierno generar esa política, o darla más bien, y que la están implementando, que se llama agricultura por contrato. Acercar al productor con el comprador y evitar ese intermediario y que ese margen se quede en el bolsillo de los productores. Creo que eso es fundamental y hacia allá debe irse moviendo la política pública para el sector agropecuario. Además, el sector agropecuario fue el gran jalonador del crecimiento económico de los primeros trimestres del año. Creo que fue lo que salvó el pequeño crecimiento que tuvo el primer trimestre del 2020. Senador, continuando pues, con sus orígenes, usted es hijo del ex senador Ciro Ramírez, una persona que estuvo durante 4 periodos en el Senado de la República y también en la Cámara de Representantes, y que vivió durante el escándalo de la parapolítica una investigación
en este escándalo. ¿Cómo es recuperarse de, digamos, este escándalo familiar para sobreponerse y llegar al Senado de la República? Yo la verdad que no, nunca había hecho política, yo era muy ajeno al tema político, la verdad yo estaba en la empresa privada, en un sector muy ajeno al tema político y al tema público. Y fue a raíz de conocer al presidente Uribe y que me permitió acompañarlo en la creación del Centro Democrático, recogiendo firmas y llegar a la Cámara de Representantes. Creo que obviamente uno por ser el hijo de una persona que ya ha estado en política, pues hay pros y contras. Creo que los pros es pues, que ya usted es conocido para ciertas personas a las cuales es más fácil, digamos, llegarle con una propuesta o llegarles con un mensaje. Lo difícil es que obviamente usted ya lo encasillan, que usted por ser el hijo tiene que ser igual a su padre. Creo que mi padre, o por lo menos la inocencia, ya quedó solucionada. El montaje se reveló cuando el testigo dice que un magistrado le dijo que hablara de X político, como un montaje en ese enfrentamiento que tuvimos en Colombia entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República. La Procuraduría lo absolvió, después la Corte Suprema lo absolvió, gracias a Dios. Y acá lo importante es que yo no voy al Congreso de la República a defender a nadie de mi familia, yo vengo a representar a los colombianos y a unas banderas políticas que es un partido al cual tengo asiento en el Congreso. Usted nos habla de su llegada a la Cámara de Representantes por Boyacá, en el Centro Democrático, y durante esos años usted fue uno de los grandes opositores al gobernador de entonces, Carlos Andrés Amaya. Hay muchas personas hoy que están proponiendo a Amaya como precandidato presidencial por la Alianza Verde. Usted, que fue uno de sus grandes críticos, ¿cómo ve la posibilidad de una Amaya candidato? Hombre, yo creo que la política, o pienso, mi forma de hacer la política es institucional y no personal. Yo le hice oposición a un gobierno que lo que hizo fue mostrar sectarismo, clientelismo, presunta corrupción, incluso lo denunciamos, y no se proyectó ni se planeó nada para el departamento de Boyacá, simplemente politiquería y política de la pequeña. No se planeó, no se proyectó, no hubo inversiones importantes para el departamento, dejaron a Boyacá como uno de los departamentos más endeudados del país. Entonces creo que esas son críticas que tengo toda la justificación y todos los argumentos para darla. Creo que como candidato presidencial, pues eso ya dependerá de él y de su partido, de su movimiento, de donde él vaya a aspirar. Y serán los colombianos los jueces, ¿no? Creo que la política debemos dejar los temas personales y hacerla con argumentos, y un debate argumentado creo que le aporta al país porque es bueno y porque es malo, pero con argumentos. Bueno, pero usted menciona la institucionalidad y hoy el país pues viene de una gran discusión, de un gran debate que se suscitó por la posibilidad de que Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, se convirtiera en el gerente del Banco de la República, una institución que desde el 91 ha tenido independencia del gobierno central. Para muchas personas eso fue muy crítico porque significaba que el gobierno llegaba a dirigir el Banco de la República. Usted, que hace parte del partido de gobierno y que acompañó al presidente Iván Duque en las elecciones del 2018, ¿cómo cree que puede entender el país la posibilidad de que Carrasquilla se convierta en el gerente del banco? Acaba de ver la noticia, el recién elegido gerente del banco es Leonardo Villar. Ya salió la noticia, ya quedó elegido gerente del Banco de la República. Igual, así hubiera quedado el ministro Carrasquilla como gerente del banco, o por lo menos por lo que dicen los medios de comunicación. Creo que no afectaría en para nada la independencia. Creo que el ministro Carrasquilla ha demostrado su prudencia, ha demostrado su conocimiento, su experiencia, su rectitud y transparencia en el ejercicio de sus cargos, y creo que el ministro podrá realizar una gran función en donde esté. Y creo que la indignación es selectiva de los muchos que critican hoy si el ministro Carrasquilla hubiera llegado a la gerencia del Banco de la República. Gerente del banco, el doctor Echavarría, fue el coordinador de la campaña de Juan Manuel Santos en lo económico y fue el gerente del Banco de la República durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahí sí no pasó nada, ni hubo indignación, y no les molestó tanto que se perdiera la independencia del Banco de la República, pero ahora sí.
Entonces es una estrategia más bien política de algunos de ir en contra de una posible gerencia del ministro Carrasquilla, lo cual no fue. Durante estos 2 años de gobierno del presidente Iván Duque, en muchas ocasiones pues hemos escuchado personas del partido de gobierno y del mismo gobierno decir eso que usted acaba de decir, que al gobierno Santos y al gobierno Duque los miden con raseros distintos. ¿Usted cree que es que Juan Manuel Santos todavía guarda poder en el país político? Yo no creo, yo la verdad no creo que maneje poder. Parece que es un presidente que obviamente todos ahora le quieren hacer el feo después de que se aprovecharon de su gobierno. Eh, no creo que tenga poder todavía, sino que creo que las cosas hay que medirlas bajo un criterio no selectivo, como lo es la gerencia del Banco de la República. Muy bien. Continuemos hablando del Partido Centro Democrático. Yo creo que ya en la mitad de un gobierno es muy buen momento para hacer balances. Del gobierno de Iván Duque muchos han dicho que personas del Centro Democrático no se sienten representadas en sus acciones, en sus decisiones y en la gente que compone su gabinete y su equipo de trabajo. Usted, como bien lo dijo, acompañó el Centro Democrático desde la fundación del mismo, desde la recolección de firmas por allá en 2013. ¿Usted se siente representado en el gobierno de Iván Duque? ¿Cree que el Centro Democrático es aún partido de gobierno? Yo sí creo que el Centro Democrático es partido de gobierno. Lo que no creo es que el gobierno sea tan recíproco con el Centro Democrático. Es lo único que yo de pronto miraría. Pero creo que el gobierno sí representa los ideales del Centro Democrático y el Centro Democrático siempre ha sido un defensor y un gran luchador de todo lo que ha hecho el gobierno nacional. Creo que de pronto le falta también un poco de reciprocidad al gobierno con el Centro Democrático. O sea que más bien la pregunta no sería si el Centro Democrático es partido de gobierno, sino el presidente Duque sigue siendo del Partido Centro Democrático. Yo creo que él sí, yo creo que él sigue siendo del Centro Democrático. Hay muchos temas, muchos problemas que el presidente debe solucionar, pero creo que sí podría haber más reciprocidad como del gobierno entero con el Centro Democrático. Usted que ha acompañado desde el Senado las grandes discusiones que este gobierno ha dado desde el 7 de agosto del 2018, para que hablemos ya en carta cabal de lo que ha pasado, ¿cuáles han sido esas iniciativas del gobierno Duque que usted puede decir, hombre, esto es bandera del Centro Democrático, de veras esto nos representa? Mire, yo pienso que algo en materia económica, en materia de equidad, en lo social, y lograr los postulados que nosotros tenemos, diálogo social, que los representantes, el gobierno, el Estado, tengan un contacto directo y permanente con los colombianos. El presidente Duque se la ha pasado por todo el país recorriéndolo de sol a sol, se la ha pasado en los talleres Construyendo País, ahora están en los talleres Compromiso con Colombia, Cohesión Social, fue el creador de la política social más grande que se haya creado en Colombia, como es el ingreso solidario, que está llegando a 3 millones de hogares. Ya tenemos una política social que está impactando a la mitad de la población colombiana. Cuando nosotros hablamos de austeridad, creo que el presidente Duque ha demostrado un ejercicio juicioso con los recursos públicos. También en materia de seguridad, pues recibió un país con un crecimiento día a día, mes a mes y año a año de los cultivos ilícitos. Ya se frenó ese crecimiento, 6.000.000 hectáreas. Se va a recuperar otra vez la aspersión aérea. Otra vez se está trabajando para controlar el microtráfico con el decreto de decomiso de drogas. También en materia de seguridad, yo creo que esto es fundamental. Y la confianza inversionista, antes de la pandemia, el país venía creciendo a casi tasas del 5%. Vemos que todas las proyecciones para el 2021 muestran un crecimiento de alrededor del 5% y eso muestra la tranquilidad, eso da tranquilidad para el país. Así que el presidente Duque y sus acciones han demostrado que cumplen todos los postulados del Centro Democrático. Y yo creo que en esa misma línea el Centro Democrático también se siente pues correspondido. Pero Y yo pienso que es mantener esto y recuperar el país y sobre todo en estos momentos recuperar el empleo, que es la prioridad tanto del Centro Democrático como del Gobierno Nacional. Pero entonces cuando usted nos dice, senador, que ha faltado reciprocidad,
¿a qué se refiere? ¿En términos de agenda legislativa, de agenda de reformas o en términos de representatividad en cargos del gobierno central? Yo creo que más articulación en la agenda legislativa. Eso faltó. Creo que, y lo digo por ejemplo, que con el concepto negativo a la reducción de la jornada laboral. Me parece que ha sido un proyecto tan importante del Centro Democrático, un proyecto que ha sido liderado por el Centro Democrático no de ayer, hace más de un año, que ha venido diciendo esto el Centro Democrático, y que el gobierno salga con el concepto negativo me parece inoportuno, me parece que faltó diálogo y me parece que haya habido errores. Y por eso es a lo que voy, más articulación entre el partido y el gobierno nacional para la agenda legislativa y las principales reformas que necesita el país. Bueno, yo le propongo que le bajemos un poquito a la seriedad del programa y juguemos con un entrevistado que yo sé que le va a generar suspicacia cuando lo escuche. Usted tuvo una discusión con el gobierno de Juan Manuel Santos en la elección de los Juegos Nacionales para el 2019. Senador Ciro, buenas noches. Habla con su amigo Juan Manuel. ¿Cómo está, expresidente? ¿Cómo le ha ido? Bien, me gusta que el Centro Democrático use el término expresidente. Senador, ¿usted por qué no le gustó que Cartagena organizara los Juegos del 2019, los Juegos Nacionales de la Paz? Pues la verdad que no es que me disguste, pues porque creo que Cartagena se los merece. Lo que pasa es que creo que era un mensaje para todos los colombianos, un departamento que fue sede de la independencia, que fue sede de la libertad de los colombianos hace 2 siglos, y creo que era un mensaje importante del gobierno nacional que usted presidía en su momento para haberlos hecho en nuestro departamento, el departamento de Boyacá, con homenaje a esa tierra que fue la que permitió y ayudó y consolidó la libertad de todos los colombianos en la independencia de los españoles. Esa pregunta del expresidente Juan Manuel Santos sobre los Juegos Nacionales del 2019 me da la oportunidad de preguntarle sobre el compromiso del gobierno Duque con Boyacá y también del Centro Democrático a propósito del bicentenario que celebramos durante el año anterior. ¿Usted cuál puede decir que es el mayor legado del gobierno Duque para Boyacá, específicamente usted que la conoce tan bien? Mire, yo creo que lo importante aquí es decir las cosas como son. Boyacá no ha recibido inversiones importantes desde que el presidente Uribe dejó la doble calzada que conectó a Bogotá con Boyacá, que es la BTS, Briceño, Tunja, Sogamoso. Y desde ahí Boyacá no tenía inversiones importantes, incluso tuvimos gobernaciones verdes que lo que es mi crítica que no gestionaron, sino endeudaron y no dejaron absolutamente nada por Boyacá. Tuvo que volver un presidente de esta corriente política como el presidente Iván Duque para dejar la inversión histórica más grande que se ha dejado en el departamento de Boyacá, que son 8 macroobras que van a conectar el departamento con el país. Boyacá con el Casanare, que es Badohondo, Labranza Grande, Yopal. Boyacá con los Santanderes, que es Duitama, Charalá, San Gil. Bogotá con Boyacá por Chiquinquirá, que es Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá. Y conectar el centro oriente del país con el Magdalena Medio y el norte, que es Chiquinquirá, Otanche, Puerto Boyacá, que saldría a todo lo que es el Magdalena Medio, Medellín. Pues creo que esas vías, que serán las vías de compromiso con Colombia para reactivar la economía de nuestro departamento y de esta región, que son recursos del Bicentenario, del Pacto del Bicentenario, del Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque, es los recursos más grandes que se han dejado en el departamento de Boyacá y serán la insignia de este gobierno que lidera el presidente Duque para todos los boyacenses. Muchas de las obras, o todas las obras que usted ha mencionado, pues seguramente serán inauguradas por el gobierno sucesor del presidente Iván Duque. En el Centro Democrático hay muchos nombres que suenan para ser quienes corten la cinta, por supuesto sin placa, a partir del 7 de agosto de 2022. Usted que hace parte y de los fundadores del Centro Democrático, ¿cómo ve la candidatura de Tomás Uribe? ¿Eso sí tiene pies y cabeza? El Centro Democrático se ha caracterizado por tener muy buenas hojas de vida a disposición, tanto al Senado como a la presidencia.
y dijimos que Tomás Uribe es una persona empresaria, es una persona que lo hemos oído en los medios de comunicación, un tipo inteligente, sensato, aterrizado, y creo que le puede aportar al debate. Y nos parecería importante pues que se tuviera a disposición la hoja de vida de Tomás Uribe, como se tiene en cuenta muchas otras hojas de vida también. Y me parecería que sería seguir en la misma línea de aportar muy buenas hojas de vida para estas candidaturas que se vienen en el 2022. Una persona, por supuesto, empresaria y seguramente muy preparada académicamente, pero ¿no le parece que puede ser visto que su único mérito para aspirar a la presidencia es ser hijo del expresidente Álvaro Uribe? Es que con ser candidato no se ha ganado nada. Y el mérito de ser candidato, pues creo que la democracia es una democracia abierta en Colombia. A nadie se le prohíbe aspirar. Es más, lo único que usted tiene que tener es un aval. Y que usted sea candidato no quiere decir que haya ganado nada. Usted se lo tiene que ganar a pulso como cualquier otro candidato. Y el que sea hijo de alguien, o de Álvaro Uribe, o el del que sea, eso no le genera a usted ningún mérito. El mérito se lo da el debate público, cuando usted se siente con los otros candidatos y los colombianos escojan cuál les gusta más. Entonces, por eso repito, el ser candidato usted no ha ganado nada. Y el sea mérito ser hijo de X o de Y, creo que no es ningún mérito. El mérito será ganar las elecciones. Pero por eso digo, el que pueda entrar a una candidatura puede hacerlo cualquier parroquiano y cualquier colombiano. Y pienso que Tomás tiene méritos de dar la pelea, de ser un empresario importante del país. Creo que eso es hacer patria, eso es más mérito que muchos políticos que nunca han creado un puesto de trabajo. Y creo que ese ejercicio, pues me parece que es importante y tener en cuenta muchas personas que han tenido empresa, que saben cuidar lo propio para llegar a cuidar lo ajeno. Muy bien. Yo le propongo que pasemos a la última parte del programa. En este mano a mano yo le voy a dar a usted nombres o una palabra y usted me va a contestar con lo primero que se le venga a la cabeza. Álvaro Uribe. Inteligencia y líder. Juan Manuel Santos. Mañoso. Iván Duque. Ejecutivo. Claudia López. Mentirosa. Carlos Amaya. Marrullero. Fracking. Argumentos técnicos. Aspersión aérea. Necesario. Centro Democrático. Partido de la gente. Finalmente, Boyacá. Amor, corazón. Muy bien. Y ahora dos preguntitas para conocer al Ciro Ramírez persona, no al político, a la persona. Cuando usted era niño, ¿con qué soñaba ser de adulto? No me va a creer. Yo soñaba cuando era pequeño, soñaba con ser militar o futbolista. Bueno, dos profesiones bastante disímiles. Bastante difíciles y bastante lejanas a lo que soy ahora. Y finalmente, ¿usted con quién de la oposición se sentaría a tomar un café y a conversar sobre la vida? ¿Con quién de la oposición? Sí. Uy, difícil, yo sé que ya no me va a decir Carlos difícil. Amaya y Claudia López, esas sí ya las tengo claras. No, me puedo sentar o sea, no estoy de acuerdo y creo que somos tan diferentes, pero me sentaría a hablar con Gustavo Petro. No, vea, esa no me la esperaba. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos en Un Toque de Romero. Está siempre en su casa. Hombre, a ustedes de verdad muy especiales. Gracias por la invitación, por el espacio. Me parece que estos espacios son muy importantes para poder darse a conocer, por lo menos charlar un ratico y que los colombianos conozcan un poco de todo este ajetreo y que lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de político o políticos o política es siempre un pensamiento negativo. Por eso qué importante estos espacios para que conozcan más de uno, de las acciones y de lo que viene haciendo uno en el Congreso de la República. Así que les agradezco la invitación y los espero en el Congreso. Muchísimas gracias, allá estaremos.
Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en Un Toque de Romero. A Diego, desde acá, nuestro abrazo, y pilas pues que la próxima tenés que estar vos sentado. Un abrazo, feliz noche, mucho ánimo.